Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estén escuchando en Spotify o viendo y también escuchando en YouTube a este nuevo programa de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el feminismo, por qué existe y bueno, algunas cosas muy interesantes. ¿Quién nos está acompañando el día de hoy, Ceci? El día de hoy nos acompaña Isela de la Luz, psicóloga feminista. Bienvenida nuevamente. Platícanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. El día de hoy vamos a estar conversando un poco más sobre los tipos de feminismos, las olas del feminismo, pero con toda la intención de contextualizarlo en México. Claro, es especial del mes de la mujer en el que vamos a estar contextualizando por qué es tan importante en este momento hablar, también reconocer el hecho de que en nuestra audiencia, en Crece Terapia Psicológica, atendemos al 75% de personas que vienen con nosotros son mujeres y que es importante el reconocer el por qué se celebra, por ejemplo, el 8 de marzo que acaba de pasar, qué es lo que significa, por qué como mujeres, como hombres nos interesa conocer estos temas sobre el feminismo, por qué deberían de quedarse las personas a ver este programa, Isela. Pues me parece que es muy puntual hacer la reflexión sobre todos estos temas y sobre todo generar dudas. No solo es brindar información y ya, sino que ustedes como receptores busquen otras formas, ¿no? Entonces la intención es compartir lo que sabemos, creemos, pensamos sobre el tema y que ustedes también construyan su propio pensamiento. Esto es Terapia de Bolsillo, el programa de Crece Terapia Psicológica. Comenzamos. Vamos a comenzar esta conversación que de hecho ustedes van a saberlo, pero ya lleva un ratito. Está muy buena. Vamos a seguirla aquí al aire. Y bueno, también les queremos pedir allá en casita que tomen asiento, que se queden a conversar, especialmente porque vamos a hablar sobre los feminismos y cómo es que, bueno, algunas cosas muy interesantes que Isela, psicóloga feminista, nos va a compartir. Vamos a comenzar primero que nada con qué es el feminismo. ¿Qué es el feminismo, Isela? El feminismo como tal es un movimiento político, social, económico, cultural, que busca que más personas cambien las condiciones en las que existimos, ¿no? Que brinde derechos e igualdad a todas las personas. Okay. Esa es como la finalidad. Tiene sus variantes y sus formas y sus porqués, pero en general esa es la idea, cambiar las formas que existen y que perpetúan la violencia en sus múltiples formas. Okay. ¿No? Entonces esa es la idea. ¿Y qué es una feminista? ¿Qué es una feminista? ¿Tú qué? Pues son personas, principalmente o mayoritariamente mujeres, que buscamos generar no solo estas reflexiones, sino también informarlas, que las demás personas sepan y comprendan el por qué es necesario este cambio, ¿no? Por qué es importante cuestionar nuestras violencias, identificar la opresión, ¿no? Y por qué enunciarlo desde las palabras machismo y patriarcado, que son como términos muy ocupados, ¿no? Y el machismo, puntualmente, es esta idea generalizada, invisibilizada y en muchas formas, que entiende al hombre que es más valioso que las mujeres. Y por eso hablamos de nuestro hartazgo, nuestro enojo, nuestras ganas también, nuestra pasión por cambiar esas consignas, ¿no? Es la idea de que ya lo masculino sobre lo femenino no sea como bien la regla y está el cuestionamiento. No está bien y hay que irlo desarticulando, porque no solo se quedó en un discurso, sino que se volvió una ley, se volvió una institución, se volvió una estructura. Algo que comenzó como una pelea, quizá que pudo haber comenzado hasta en lo íntimo, en lo privado, se convirtió después quizá en una ley a partir de que se levantó la voz, de que se visibilizó. Pero es algo completamente cultural.
porque esto se va aprendiendo a través de la educación de todas las instituciones, ¿no? Como la religión, en donde la mujer salió de la costilla del hombre. Entonces, por eso es inferior y además pecó primero. Entonces, hay unas instituciones. Claro, sí, otras instituciones que apoyan el hecho de que haya mucha desigualdad. Claro, las otras instituciones como lo político, en donde no tenemos los mismos derechos, en donde por ser mujer no puede ganar lo mismo que un hombre, y hay incluso en el ámbito familiar, por la estructura del patriarcado, en donde la mayoría de las mujeres son las que siguen haciendo aquellas actividades que no son remuneradas. Eso nos hace partícipes de que el 70% de personas pobres son mujeres. Entonces, porque son las personas que se están haciendo cargo de trabajos que no tienen alguna remuneración, y son menos los hombres que hacen estas actividades. Ok, pareciera entonces que el ser mujer es una dimensión, ¿no? que atraviesa en todo sentido, que en muchos lugares hay temas de análisis sobre estas desigualdades que les ocurren a las mujeres en diferentes ámbitos. Así es, desde lo biológico, psicológico, cultural, económico, laboral, médico, todas las disciplinas, en realidad, ¿no? Así es, y es por eso que surgen estas olas en la historia del feminismo. Claro. Ahorita Isela nos va a platicar un poquito más, pero la primera... ¿Qué es una ola? O sea, para que las personas sepan, vamos a hablar de olas. Hay 4 olas, pero ¿qué es una ola? Se entiende como ola al momento histórico en el que estas mujeres de diferentes espacios se han organizado para hacer visible un reclamo, ¿no? Hacer visible una denuncia de desigualdad y de opresión. Como una especie de acuerdo, un tema que estuviera tal vez en común entre una gran cantidad de mujeres, una ola de pensamiento que trae un cambio, un movimiento social que regularmente y terminó seguramente en que se instauraran cambios en legislativos, en la política, o sea, que tuviera efectos reales sobre aquello sobre lo que se peleaba. Claro. ¿Sí? Sí, de hecho a lo largo de la historia ha habido diferentes demandas particulares, ¿no? No se puede decir como, bueno, sí se ha dicho y enunciado que empieza una ola, hay una segunda ola y hay una tercera ola, porque lo identifican diferentes necesidades, ¿no? En un primer momento está una primera ola que es a principios de siglo, finales del siglo XX, me parece. ¿Cómo se llama? Ahí ya lo puedes puntualizar, sí. Claro. Sí, la primera ola sucedió en el siglo XVIII y XIX, y la consigna fue: sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución. Y justo parte con las sufragistas, que son mujeres que buscaban el voto para hacerse parte de los actos y espacios políticos. Sí. Pero no solo eso se exigía, también pedían múltiples nociones como el derecho a la educación, el derecho a participar en universidades, especializarse, el derecho también a elegir, más bien que se visibilizara, que su trabajo doméstico también fuera remunerado, y que incluso en las acciones laborales, en los espacios laborales, ganaran lo mismo que los hombres, porque ganaban menos. Bueno, en realidad seguimos ganando menos, por eso también el rollo de que las olas sean importante enunciarla, es que pues no en todos lados y en todos los momentos se ha transformado eso. Claro, algo creo que es importante ahorita que estamos hablando de las olas y de aquello por lo que se peleaba, es que de pronto como humanos pues solamente vamos a vivir conscientemente una generación. Un cambio de pensamiento. De pronto nuestros privilegios se invisibilizan, porque hay momentos en los que pensamos que realmente aquello que tenemos ahora lo tuvimos siempre. Es decir, muchas personas allá pueden votar y antes a las mujeres no se les permitía votar.
Así es. Definitivamente es esta ola, es este sacrificio, porque como hay vidas involucradas, que tuvieron que ocurrir para que de pronto estos cambios fueran efectivos y que entonces las mujeres pudieran estudiar en universidades, que las mujeres pudieran decidir el rumbo de un país y por qué no, si son más de la mitad de la población, sería extra, o sea, es completamente obligatorio tener que hablar y reflexionar sobre estas realidades, estas desventajas que tenían la mayor parte de la población de la Tierra. Incluso decidir cómo vestirse, algo tan sencillo, claro, y que no podían gozar de ese derecho. Sí, sí, o sea, muchas cosas de moda que fueron booms, tuvieron que ver justamente sobre la idea de que la mujer decidiera sobre ella misma, sobre lo que se ponía, sobre cuánto podía mostrar. ¿Cuál fue el hecho histórico que marcó la primera ola? La primera ola y me parece que de hecho por esto se da este mes es el mes de la mujer, ¿no? Ajá. Digo, no de hecho de la mujer trabajadora. Punto importante. Okay. Surge el 8M a principios de siglo aquí en México por la muerte de mujeres textileras que murieron incineradas en una fábrica porque sucedió, pero las encerraron, sí, ¿no? Como parte de la seguridad en un turno nocturno y las dejaron morir, ¿no? Las condiciones eran precarias, lúgubres, y entonces el punto, más bien lo que en este momento me gustaría contextualizar es que si bien un 8M surge por las mujeres trabajadoras, actualmente que buscamos y continuamos reivindicando que el trabajo doméstico también es trabajo, sí, claro, y también genera un Producto Interno Bruto, claro, a nivel mundial, entonces se tiene que visibilizar que las mujeres que están en el hogar no nada más se la pasan sin hacer nada, limpiar, cuidar, planchar, lo que hacen todas las actividades domésticas también generan economía en este país. Claro, yo he escuchado mucho esta cuestión de históricamente o anteriormente o con nuestros abuelos los hombres trabajaban y las mujeres se quedaban en casa. No se quedaban en casa, se quedaban al trabajo doméstico, que es este trabajo que no es remunerado de manera regular, por lo tanto mantiene en desventaja a la persona que lo realiza porque demanda gran cantidad de tiempo, la mayor parte del cuidado de otras personas y del trabajo doméstico a nivel mundial, pues lo realizan en mayor parte mujeres. Y que actualmente buscamos también desde las olas, la ola que sea, el feminismo, los feminismos, es puntualizar, que buscamos que se entienda que no importa el género de las personas, podemos hacer diferentes roles, claro, ¿no? Así como soy mamá, así como puedo ser ama de casa, también puedo ser presidenta o CEO en alguna empresa transnacional, claro, ¿no? Sí. Y que podamos llegar a esos, o presidenta, sí, o de municipal, llegar a estos espacios y ocuparlos en su totalidad, sí, porque sigue teniendo muchas prácticas patriarcales, omisivas, invisibles, sí, claro, que siguen afectando el, sí, cómo se identifica a una mujer, por ejemplo, en la política. Claro. ¿No? ¿Cuál es? Y la duda es, la pregunta se las haría a ustedes. ¿Ustedes qué opinan de las mujeres que se integran en cargos políticos? Claro. ¿No? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su estereotipo? ¿Y a cuántas conocen? O sea, que sí, sería muy interesante que nos vayan comentando qué es lo que opinan. O sea, conocen a personas, creen que es una lucha que ya se ganó, creen que es una lucha que tiene que seguir ocurriendo, que entonces sobre el trabajo especialmente y el sufragio, ¿no? O sea, el derecho a elegir. Tomando en cuenta que es una lucha que todavía continúa, también me gustaría puntualizar que se ha dado porque muchas se han resistido, ¿no? O sea, a lo largo de la historia y del tiempo, a mí me parece de repente como de no puede ser que sigamos peleando por esto, ¿no? Por esta cuestión política, por este deseo de elegir cómo me visto, qué hago, qué no hago, ¿no? Pareciera que entonces ya puedo decidir qué ponerme, ¿no? Pero resulta que en los diferentes mecanismos patriarcales de violencia sigue la cosificación sexual, ¿no? Y entonces en esta cosificación
orientación sexual sigue como el acoso sexual. Okay. Entonces yo no solo puedo vestirme con esta blusa que cubre todos mis brazos, claro, sino que además no puedo vestir la minifalda que tanto me encanta, porque depende de a dónde voy, con quién voy, en qué horario, cómo me muevo. Ok, digamos que surgen otras vertientes, claro, del mismo punto, ¿no? Otras, que es inicial. Perspectivas de análisis. Por supuesto. ¿No? Perdón, ahora sí. La segunda ola. Ahora sí. Perdón, digo, para que vieran que incluso este programa está en este momento por ese evento histórico. Claro. La segunda ola surge en la segunda mitad del siglo XIX, primer tercio del siglo XX. La consigna es: sin derechos políticos para las mujeres no hay paz ni democracia. Y mucho de la resonancia o de lo que buscaba, también surge la consigna de lo personal es político, sí, que busca también introducir una mirada mucho más social de la violencia que surgía dentro de los hogares, ¿no? En muchas ocasiones y por mucho tiempo se decía como es que es problema de dos, y que todavía por eso me genera tanto conflicto, como es importante enunciarlas, porque entonces tenemos que caer en la cuenta de que no ha habido un cambio tan real, porque punto importante, lo que ella menciona, estas olas surgen en Europa, pero ¿qué pasa con México? Okay. Actualmente en México se sigue entendiendo muchas veces por las mismas autoridades, policías y demás, que en conflictos maritales de violencia familiar, pues es que ellos lo tienen que resolver y claro, los mandan a conciliación, porque eso es asunto, los trapitos sucios se lavan en casa, sí, ¿no? Claro. Y que desde estas dinámicas es como de, ¿cómo? Me estás hablando de una ola en mediados de siglo, inicios de siglo XX, y yo sigo batallando en mi expertise, en mi trabajo cotidiano, con este tipo de discursos a partir de la familia, los primos, los hermanos, no pasa nada. Cuando la violencia familiar es una situación de salud pública. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado y los policías y todos sus poderes tienen que intervenir. Y de seguridad pública, ¿no? Supongo. Al final. Ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, los tres poderes tienen que involucrarse en estas situaciones, porque justamente de ahí parte que el feminicidio sea una emergencia nacional. Sí. ¿Qué hago con esta reflexión? Contextualizar a México. Sí, por supuesto. ¿No? De hecho, estamos en el estado, para quienes no lo sepan, estamos en Puebla, y es un estado que tiene altos índices, me parece, de hecho, en muchos momentos los más altos del país. En feminicidios. Es decir, ¿y un feminicidio qué es? Para quienes no sepan qué es un feminicidio. Es el asesinato, la muerte violenta, asesinato violento de una mujer. De una mujer. Y se distingue de un asesinato. ¿Por qué? Porque tiene diferentes nociones y anteceden muchas veces al asesinato. Por ejemplo, el hecho de que las secuestren, las torturen, las exhiban una vez muertas, ese tipo de elementos son varios. Sí. Y es Marcela Lagarde quien integra este concepto nacional a la Constitución. Okay. ¿No? Que surge como toda esta situación de posicionarlo como una emergencia nacional. Sí, claro. Y punto importante, no las matan por otra razón que no sea por ser mujeres. Sí. De repente hay un punto ahí como disonante en, es que también matan a hombres, sí, pero no por la misma situación y no la misma persona. En los feminicidios, punto importante es que tiene que ser una persona cercana o que haya tenido, a lo mejor, no siempre, pero sí en su mayoría, un vínculo emocional con la alevosía y ventaja, ¿no? O sea, tengo cercanía contigo, estoy en contextos privados padres, contigo. Hermanos, tíos, familia, que matan por X situación. Sí, ¿no? Sí, por algunas situaciones o sea, digamos que sí, es completamente injustificado. Sí, y las circunstancias son diferentes. Sí, son diferentes. No es como la mujer que la atropellaron es feminicidio. Sí, no es la muerte de una mujer. Tiene que ser bajo ciertas condiciones, pero que pareciera que es más tétrico de lo que se puede denunciar. Y podríamos decir entonces que esta es la vertiente actual de esta ola. Es decir, lo privado es público. Así es. En este caso, por ejemplo, hasta ahora se analiza realmente el feminicidio.
como un tipo de delito diferente y que realmente está siendo estudiado y que es la primera parte, no garantiza absolutamente nada. No significa que se terminen, pero si nunca se cuestionan, si nunca se ponen en la mesa, jamás se va a hacer ningún tipo de cambio. Entonces, sí, porque en una tercera ola lo que se busca más es institucionalizar el discurso. Ajá, por ejemplo aquí, ¿cuál es la tercera ola, Ceci? Sí, pero me faltaba mencionar 2 puntos en la segunda ola. Sí, por ejemplo, que a las autoridades les falta mucha sensibilización. Sí. Es por eso que ahorita detrás de cámaras me estaba platicando Isela que va a dar un taller a policías y esto me parece bastante útil porque falta mucha sensibilización tanto de género como para de verdad hacer su trabajo correctamente, porque algunos agentes siguen creyendo que la violencia o incluso los delitos de abuso sexual es porque la mujer hizo algo para ser violentada. Ajá, sí, y es algo real. No hay como un seguimiento, no hay nada, es como si no les interesara. Por supuesto. Porque sí hace falta mucha sensibilización. Y personal, en las fiscalías son muy pocos los que yo no lo sabía hasta hace poco, pero decía, ¿qué necesitan? No necesitan más policías, lo que necesitan son literal investigadores, especialistas, ministerios públicos que puedan generar, claro, que puedan garantizar esto que en teoría lo que tienes derecho, es decir, que si tú como mujer eres violentada, tengas el soporte del Estado que te va a respaldar, pero definitivamente al final, aunque en este momento es lento, es importante hacerlo, registrarlo, pues pasar por estos procesos, obviamente. Solo así, y levantar la voz, por supuesto, ¿no? Para saber cómo podemos... y lo recomendable en todo caso, como un tip, es infórmense sobre los procesos, no con ellos directamente, sino antes de denunciar, le busca como protocolos, infórmate, porque en la medida en que tú sepas tus derechos civiles, tus derechos humanos, todos tus derechos, vas a poder decir así como, no, a ver, me presentas mi denuncia y me das copia de esta denuncia. ¿Cuándo? Y pones esto, no lo que tú quieras. Sí, claro. ¿No? Pones esto y esto y esto y lo reviso, sí. ¿No? Porque sí es lamentable, ¿no? Es cierto, porque sí, no te dan un buen trato si tú no sabes cuáles son tus derechos. Yo me imagino que aparte de todo, digamos que este comportamiento de Isela es difícil, aparte de todo, porque se necesita la sensibilización, porque regularmente las personas vienen en estado de shock. Sí. O sea, vas a ir a denunciar y de verdad esperas, supongo, soporte. Y que llegues con una persona que te esté cuestionando, o sea, si le dijera que fuiste asaltada, entonces te empezaría a pedir la descripción de la persona que te aceptó, lo que sepas, pero si fuiste, no sé, violada, abusada sexualmente, puede ser que primero cuestione, o sea, ¿y dónde fue? Nunca en un asalto te dicen, ¿y por qué andaba tan noche por ahí? O sea, ese tipo de diferencias que son importantes y que obviamente a una víctima pueden revictimizarla, y esto que incluso es un tipo de violencia que también es analizado. Claro. Y que es importante, ¿no? Y el otro punto que quería mencionar es que en cuestión de feminicidios viene mucho de la cosificación de la mujer, en donde el hombre se cree superior como para poder quitarle la vida si no está de acuerdo con los intereses del hombre, ¿no? Claro. Entonces, me quería dejar, por ejemplo, y o sea, el hecho de que la mujer no pueda separarse del hombre porque de alguna manera le pertenece o algo por el estilo. Sí, y hay algunos casos, una víctima tuvo la oportunidad de platicarme de que su pareja le prohibió la libertad, o sea, la dejó encerrada en un cuarto y tuvo que escapar por una ventana. Claro. Entonces, este tipo de casos que tal vez no los vemos porque no son tan visibles, porque existen y están sucediendo todo el tiempo. Que además se normaliza. Se normaliza, ¿no? También. Porque es como comienzan con las sutilezas que hablábamos en otro corto, como es que me revisan, me revisan el celular y entonces no me deja tener amigos, no me deja esto, no me deja lo otro, no me da para comer, no me deja jugar con mis hijos, ir al parque con mis hijos. Todas esas prohibiciones, este derecho que tiene sobre las acciones. Sobre esa violencia, ¿no? Toda
esta violencia que se ejerce y que se invisibiliza, como de, pues es tu marido y tú lo elegiste, ¿no? Exacto. Y entonces es como de, no, a ver, espérame tantito, con que sea 1 hora y te encierre, eso es un delito, así sea 1 hora. Pon tú que a lo mejor y en la denuncia no, pero tú lo sabes y entonces tienes que tomar cartas en el asunto, sí, claro, y decir, porque sí es cierto, en este punto de patriarcado, de machismo, sí nos siguen educando, lamentablemente, en la dependencia, ¿no? Emocional y económica y de todo tipo, ¿no? Depender de ellos económicamente, pero también emocionalmente, sí, claro, ¿no? Como es que si no es él, ya nadie, y que además te lo bombardean todo el tiempo con es que sin mí tú no eres nada. Exacto. Sin mí, tú por mí tienes cualquier infinidad, sí, de sandeces, a prácticas, ¿no? De creencias comunitarias, por ejemplo, como relacionadas a la virginidad, por ejemplo, que ya no te puedes separar de la persona que elegiste, como si de alguna manera sí tuvieras que aguantar todo, o sea, el amor a pesar de todo, como lo hablábamos en nuestro capítulo de mitos del amor. O sea, todo este tipo de cuestiones en las que se romantiza y se piensa y se normaliza algunas situaciones que simplemente son violencia. Y eso empieza desde una edad muy temprana, ¿no? En donde te dicen que los niños deben de vestir de azul, las niñas de rosa, las niñas no tienen las mismas capacidades que los hombres no deben mostrar sus emociones, las niñas sí deben ser discretas, delicadas, los hombres tienen que ser fuertes. Todos los deben ser. Sí, lo que te obliga. Lo que la sociedad no encaja exactamente con esa descripción de receta de pastel y decir de pronto que eres defectuoso o defectuosa, ¿no? Y más bien es justamente donde entra el feminismo, ¿no? Exacto. Es donde ya a partir de las reflexiones de las diferentes personas decimos, no quiero esto. Claro. ¿No? Y que eso va a tener, por supuesto, una consecuencia. Sí, ¿no? Y sí, no siempre es sencilla, no siempre es fácil de llevar, claro, pero que esencialmente, interiormente, la misma esencia te dice es necesario, ¿no? O sea, al final de cuentas, también nombrarse feminista implica toda una construcción de qué sí soy y qué no soy, y que a veces es desgastante y es agotador empezar y decir como de, no, soy feminista, pero no soy la etiqueta que me han puesto, no soy nazi, no soy asesina, solo quiero otra realidad, ¿no? Sí. Otra realidad para mí y para las que son como yo. Exacto. ¿No? Y entonces justamente esas reflexiones pudiesen parecer como hasta innecesarias o como de, ay ya, qué hueva, lo mismo, pero creo que cada vez son más. Y que creo que muy particularmente mi teoría es que justamente por eso se han encrudecido los feminicidios, ¿no? Okay, sí. Como claro, más mujeres están queriendo decir no, ya basta, esto no me gusta, esto, y entonces ¿cuál ha sido su último recurso o mejor recurso o el más efectivo? La violencia. Claro, ¿no? Sí. Y que porque hacemos esta crítica al decir sí y el Estado lo concibe porque no hay sentencias, ¿no? Ajá. De tantos feminicidios que hay, 3 son condenados, 4. O sea, es un hazmerreír de decir, o sea, es una burla para mí ser mujer, que entonces tú no hagas tu chamba, ¿no? Y que tú te empieces, y entonces justamente no se justifica, ¿no? Jamás se va a justificar que nada más porque yo te quiero dejar a mi esposo, a mi pareja, tú tengas derecho a matarme, ¿no? Claro, sí. Y entonces es como, sí, no, eso no puede seguir sucediendo. Eso está instaurado y es un problema político, porque y de seguridad pública, como bien lo dices, porque es algo que puede llegar a ocurrir, que pues las mujeres tienen el derecho a separarse incluso de su pareja si es que ya no están cómodas y que esto no represente el riesgo de muerte. ¿Cuál sería la tercera ola, Ceci? Sí. Ahora sí nos pasamos a la tercera ola, que sucedió en la segunda mitad del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia.
Insistiré en puntualizar que cuando hablamos de olas, sí hablamos de un contexto europeo, ¿no? Porque pues aquí en México se llega a instaurar desde a inicios de siglo con un Congreso de la Mujer que surge en 1903, me parece, algo así, pero es a partir de políticas, mujeres que pudieron llegar por su familia, que su padre era político, ellas pueden llegar a estos espacios, y entonces hay todo un movimiento cultural por buscar una igualdad de derechos, ¿no? Que se consigue, por ejemplo, hay sufragistas desde inicios de 1900 y hasta 1953 conseguimos el voto de las mujeres en un país donde el porcentaje pues es mayor, ¿no? Entonces la guerra principal, digamos, aquello que se buscaba ganar con esta tercera ola, ¿qué es? Institucionalizar, pero significa, o sea, traducido en la vida de las mujeres, que se conviertan en derechos. Ok, existe una cuarta ola. Tiene que ver con la actualidad. De hecho, en ese punto, ya hablando como del contexto mexicano, incluso se habla de una quinta, ¿no? Pero hablando de la contemporaneidad en la que estamos, los medios de comunicación han venido a hacer un cambio rotundo. Sí, por supuesto. Y el hecho de que las mujeres estén haciendo uso de su propia voz para enunciar todo lo que ha vivido, desde el Me Too, desde mi primer acoso, que son hashtags, que han hecho un revuelo tremendo a nivel internacional sobre posicionar la violencia de género. Sí, claro. Los medios digitales también llevan a que la violencia se empiece a ir hacia otros lados, ¿no? El que no seas ni siquiera dueña de decidir con quién compartes tu intimidad, que las personas, tus parejas sexuales, puedan ser capaces de compartir con quien sea tu intimidad aún sin tu permiso, y que no puedes hacer absolutamente nada. Si es que él lo hizo, bueno, pues es algo que les ocupa en este momento. No podías. Actualmente Ley Olimpia hay que googlearla y buscarla, y también para que hagan ese conocimiento práctico, ¿no? ¿Para qué me sirve? Sí, claro. ¿No? Bueno, pues hacer un sexting sano, ¿no? Porque no se trata de eso, no se trata como de, ya no me fotografío, ya no me grabo. Sí, es mi placer y ese es mi derecho sexual y reproductivo. Claro, y no negarnos a que es parte de la sexualidad de muchísimas personas en el mundo. Claro. Y que con la tecnología también la sexualidad se ve obviamente ante nuevos retos. Y que creo, no solo es tecnología, sino también lo llamaría globalización. La globalización. ¿No? La globalización iba a tener consecuencias. Claro. ¿No? En todo caso, estas consecuencias, ¿qué hacemos de ellas? ¿No? ¿Cómo las ocupo? ¿Cómo las hago? ¿No? Pero ¿cómo se combina globalización y feminismo? Justo por los contextos. Ajá. La globalización y los medios digitales han permitido que la información viaje segundos, ¿no? Claro. Y entonces ha hecho que en todo caso yo como mujer vaya leyendo a mujeres, no sé, afrodescendientes, claro, europeas, latinoamericanas, sí, claro, ¿no? O sea, diferentes formas de existir como mujeres. Sí. Y que entonces pueda decir, no manches, ella tal hizo esto, y a mí me pasó, no somos tan diferentes. Claro, ¿no? Todo lo que las une como hay una convergencia, pero también hay sus asegúnes y sus diferencias. Y estas diferencias justamente es lo que habíamos estado platicando. Nos lleva a los tipos de feminismo. A los tipos de feminismo. Pero, sí, claro. Hace ratito mencionaste lo de la protección hacia las mujeres. Sí. Yo lo que quiero aclarar es que a las mujeres no necesitamos que nos protejan, lo que necesitamos es que no nos violenten. O sea, no es que tú eres mujer y te voy a proteger, no, sino que eres mujer, eres persona, te respeto y entonces no te violento, respeto tus derechos y tus decisiones. Creo que es algo importante que quería. Sí. Y sí, de repente así como está sucediendo, puede surgir el machismo, sí, ¿no? Sí. Porque de repente es como está tan metido, y ni siendo la más reconocida feminista del feminismo que elijas, ¿no? Puedo salvarme de, ¿no? Y la idea es justamente ir como haciendo conscientes que luego nuestras narrativas también lo son, ¿no? Son violentas, son discriminatorias, son racistas, sí, ¿no? por supuesto. Son
Es que implica mucha reflexión. Y homofóbicas, misóginas. Toda esta parte que implica intolerancia. Sí. Sí, intolerancia a la otra persona. Falta de empatía. La idea de que no nos interesa cuestionarnos. Porque sí, honestamente, muchos podrían incluso pensar, pero es que cuestionarte implica de pronto que, pues, no sé, tu realidad se agriete. Porque tienes que realmente decir, oye, pero ¿qué tal si esto puede ser realmente diferente? Pero ¿por qué entonces, por ejemplo, me surge esto como de psicóloga feminista? Obviamente esto implica que ves a las mujeres, o sea, en esta dimensión como mujeres, pero también obviamente de sus diferentes contextos que las van haciendo particulares. Por ejemplo, no es la misma realidad de una mujer indígena que las condiciones de una mujer que nació tal vez en una familia blanca, en la Ciudad de México, en un lugar con ciertos privilegios, ciertos accesos a la educación. No es lo mismo un afrodescendiente que está intentando entrar en un contexto que tal vez algunos piensen que no es para ella, donde no ha habido alguien como ella en ese espacio. Lo acabo de ver, digo, en México sería muy bueno, pero bueno, acabo de ver que en Estados Unidos está la primera que puede ser la jueza en la Suprema Corte de Justicia. O sea, negra en mujer, negra. Y esos pudieran parecer que son logros, pero, o sea, el hecho de que tengan que ser logros, de que las mujeres no estén presentes en todas estas partes, o sea, es que las diferencias de las mujeres y los lugares de donde están luchando, las diferentes frentes del feminismo, son muchísimos. Hay muchos tipos de feminismo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, un tipo de feminismo que... Sí, explícanos. Más bien, creo que los feminismos van específicamente a los contextos de donde surgen. Sí. ¿No? Insisto, no es lo mismo ser poblana, clase mediera, ni clase mediera ya llegó, pero ese es otro tema, ¿no? Hacer una mujer poblana en la Mixteca negra, ¿no? Mixteca de Puebla, Sierra Negra de Puebla, ¿no? Claro. Como todos estos contextos van variando y van modificando, mutando. Hasta cierto punto, en otros puntos es muy igual la violencia opresión que vivimos, pero estas reflexiones han hecho de muchas mujeres académicas generar estas reflexiones y ir aportando evidencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, claro. Y de por qué es necesario. Porque en todo caso, lo que tú mencionabas hace unos minutos con respecto a la intolerancia, hay que decirlo, sí. ¿No? Este discurso intolerante sí da un pilar fuerte a la muerte, al asesinato. Sí, ¿no? claro. En su máxima expresión. Su máxima expresión de la intolerancia es justamente te niego la capacidad, bueno, la existencia, pero hacer algo al respecto para anularte. Y ese es el asesinato, el feminicidio. En este caso que estamos hablando es la máxima expresión de la intolerancia. Entonces no es lo mismo ninguno de estos, lo cual hace que cada una tenga dificultades diferentes, por ejemplo. Pero porque se adapta a las necesidades, ¿no? Dependiendo del contexto, como lo mencionabas, donde se encuentra, entonces se toman en cuenta esas necesidades específicas y es como se distinguen los distintos tipos de feminismo. Y es que también hay que entenderse. Hay mujeres que están como enfocadas en las soluciones, en buscar sanar, sí. Pero hay otras que están enfocadas en ¿de dónde viene? Quiero saber más, ¿por qué sucede? Sí, claro. ¿No? Y hay otras en las que están como ok, tomo esto de aquí, las eclécticas, ¿no? Ajá. Mi feminismo comunitario de pie, yo no soy de escribir, pero sí soy de hablar, claro. ¿No? Y sí soy de enunciar, y sí soy de decir, y sí trato de trabajar mi propia misoginia y mi propio machismo, sí, que seguramente en algún punto ha de salir, ha de fluir, sí, pero el compromiso es ese, que sí. Entonces vaya siendo consciente y vaya dejando mi granito de arena en el espacio que toco, sí. ¿No? A lo mejor ese es mi compromiso, ¿no? Pero la idea también es que podamos ir tomando y consultarlo y ver, identificar, porque creo que no siempre
realmente estamos dispuestos a sanar nuestros propios dolores. Bueno, por lo que hemos estado platicando hasta el momento sobre los tipos de pensamientos que han revolucionado al mundo, sobre las condiciones de las mujeres que han ido cambiando a lo largo de la historia, pero obviamente como producto de la lucha de estas mismas mujeres, y que la lucha viene desde diferentes trincheras. Hay mujeres que están en algunos lugares, por ejemplo, legislando, hay algunas mujeres que están en la lucha en las calles protestando, hay otras personas que están en la ciencia haciendo estas mejoras, llevando sus nombres a lugares visibles, para que abriendo caminos para otras mujeres. Entonces hay muchísimas cosas que como mujeres pueden comenzar a hacer para ayudar al feminismo, es decir, para ayudar a que otras mujeres puedan llegar más allá de donde incluso ahora mismo es posible, por unas cuestiones legales, cuestiones de tradiciones, incluso que son barreras en realidad para el progreso femenino. ¿Cómo podrían comenzar las mujeres si quisieran tomar este rumbo de empezar a cuestionarse para hacer cambios significativos? ¿Cómo, sabes? Me viene mucho a la mente el hecho de elegir lo que te hace sentido, sí, ¿no? A veces, y más de las que se pudieran enunciar, hay mujeres que hacen feminismo y no se nombran feministas, sí, ¿no? Y porque desconocen cuál es la línea, ¿no? Sí, como claro, buscar esta igualdad. Entonces, es peyorativo, ¿no? Ajá, y que hasta es confrontativo, como, no, yo no soy feminista porque eso es de gordas y feas, ¿no? Desde el estereotipo. Pero que justamente en este caso, en la práctica y lo que has escuchado y lo que ahora se oye, ¿no? Porque ahora que si nos miran, ahora que ya nos ven, sí, ¿no? Lo que tú puedas ubicar en tu cotidiano y que te haga sentido, adelante. Eso es un buen inicio, sí, claro, ¿no? Pues ¿sabes qué? Yo he escuchado de que las feministas hablan de los roles de género y que eso no está chido, que entonces los colores son colores y entonces a mis hijos los puedo vestir de cualquier color, claro, ¿no? Y si a mi hijo se le antoja pedir para Reyes una muñeca, se la compro, porque no se trata de su masculinidad frágil. Sí, claro. Entonces, esos solo detalles, esas solo nociones, sí, no tienes que estar marchando, sí, ¿no? Claro. No tienes que estar rayando nada, no tienes que... Solo no pasarlo a la siguiente generación. O sea, ser responsable de... Pero sí, ese solo cambio, como dejar a mi hijo llorar si quiere y dejar a mi hija que piensa y cree que puede ser apoyar su carrera, ¿no? Dejarle estudiar, ¿no? Puede ser un buen inicio, ¿no? Okay. Y no es necesario que te nombres feminista, pero sí creo que es una deuda histórica reconocer que es gracias a ello, sí, claro, que esto es posible. Y para los hombres, la parte que nos toca. Y que para ahí hay como un chorro de chamba, sí, ¿no? Claro. Desde... Sí, claro, digo, pero bueno, tomando sí, en cuenta primero que nada, digo, algo que sí me gustaría a nombre del género, a nombre del género, es obviamente que muchas de esas cuestiones problematizadas que las mujeres comienzan a problematizar, me parece que nosotros ni siquiera hemos comenzado a problematizarlos. Por lo tanto, creo que también es importante mantener el que, pues, hablarles y con el respeto debido al 25% regularmente de hombres que nos ven. La mayoría son mujeres y por eso también es importante hablar de feminismos, pero como los hombres que estamos interesados en aprender, en mejorar, en comprender, ¿qué es lo primero que podríamos comenzar a hacer? Investiguen qué significa privilegio y cómo es que lo sustenta. Claro. ¿No? O sea, porque aquí sí es una práctica de que no lo ven y entonces pues no es importante. Sí, por ¿no? supuesto. Desde ahí, para que entonces puedan problematizar, creo yo. Sí. Porque el punto también es que lleven al acto, ¿no? Que lleguen al acto, ¿no? Sí. Han sido académicos de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces... Hay muchísimos, porque incluso algunos, porque me parece que incluso dentro de todo esto está que mujeres feministas también tomar en cuenta a los hombres que estamos interesados, porque me parece que en realidad sí, tenemos nuestros propios cuestionamientos, pero estos cuestionamientos no implica el querer conocer, el saber, incluso saber cómo es que como humanidad podemos llegar a estas igualdades que nos benefician a todos y todas,
y que me parece que podemos ser un equipo realmente. Obviamente cada quien desde sus trincheras, cada quien en este caso, por ejemplo, haciendo un programa al respecto para acercarlo a las masas, porque es algo que es interesante que se cuestione, que es necesario que se cuestione y que estamos en esta ola de pensamiento en la cual nos corresponde hacer tal vez nuestra parte, pero entonces los hombres cuestionarnos sería la primera parte, ¿no? Sí, justo, y también el que puedan colaborar entre ustedes sobre lo que implica, ¿no? Sí. Porque luego, pues no solo se trata de reflexionar, sino de hacer algo diferente. Así es. ¿No? Si algo también solo me cuestiono, pero sí, no, ajá, es como de, pues tengo una chida reflexión, pero sigo obligando a mi mujer a hacerme de comer, ¿no? Como de, no, a ver, espérate, sí, desde la práctica. E incluso esta cuestión de obligar suena como si lo pensaran, sino más bien reflexionar que regularmente muchos hombres no nos movemos a la hora de que están ocurriendo las cosas de cocina. Sí, que hagamos esta reflexión pero activa y en ver que estos pequeños actos tienen repercusiones en cómo lo van a ver, por ejemplo, los niños, niñas de casa, y cómo es que se van a comportar después, si van a estar esperando que alguien les sirva o van a ser personas completamente autónomas, responsables de sí mismos. Exacto, y proactivas, así es. Ceci, ¿cuál es tu conclusión para el día de hoy sobre el tema que hemos estado tratando? Mi conclusión es, bueno, me gustaría que se dejara de estigmatizar el feminismo, sí, y que se vea desde lo esencial, desde cómo surgió como una corriente, como una filosofía para la igualdad de derechos en todos los ámbitos, laboral, social, cultural, familiar, en donde surgen diferentes roles y que no debe de haber una discriminación por ser hombre o mujer. Entonces esa es la esencia o la idea del feminismo, y me gustaría que a todas las personas que nos estén viendo pues sí lo puedan tomar desde ese punto. Y preguntaba Sergio, ¿qué es lo primero que se debe de hacer para empezar a educar en la igualdad o estar en pro del feminismo? Porque es algo que nos beneficia a todos, siendo hombres o mujeres, no importa, porque todos somos personas y seres sociales que conviven en un contexto determinado. Pues esto es no limitar a las niñas y a los niños, porque todos tienen las mismas capacidades, la misma inteligencia, las mismas habilidades para lograr hacer diferentes cosas. Entonces esto, no limitar a los niños a que no vayan a la cocina a hacer actividades, a que ayuden a su mamá. Eso creo que es un beneficio, porque pueden ser independientes domésticos, y las niñas el que puedan desempeñar ciertas actividades de fuerza, que las dejen explorar en los ámbitos que a ellas les gustan. Creo que es un gran avance el no empezar a estereotipar como estos géneros y tener diferentes pensamientos o exigirles diferentes cosas solo por el hecho de ser niñas o niños. Niñas o niños. Sí, por supuesto, la diferenciación. Gisela, ¿cuál sería tu conclusión sobre lo que hemos estado platicando el día de hoy? Invitar a la reflexión y a la selección. Es importante que seamos selectivos con lo que consumimos. Okay. No todo de lo que implica el feminismo nos va a agradar o nos va a hacer sentido, y es importante que también vayamos seleccionando y diciendo esto sí, esto no, para que, con la finalidad de que sea sano para ti, sí, ¿no? Si hay algo que tengas que trabajar, pues adelante, ¿no? Sí. Lleva un proceso. Porque también lo cierto es que a lo largo del tiempo las mismas personas vamos cambiando. Sí. Esto es muy real. Sí. Estamos en un constante cambio, ¿no? Pero que ese cambio sea para ser mejor, para sentirme más feliz, más tranquilo, más cómodo, y en consecuencia con los que están a mi alrededor, hacer comunidad, entonces está bien.
Perfecto. Muy bien, Isela. Y bueno, por mi parte, mi conclusión, bueno, algo que me encanta del feminismo es la vinculación que tiene con el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento significa, bueno, es un proceso, y quiere decir que no ha ocurrido así históricamente, pero es un proceso que se lleva a que las mujeres puedan ser más dueñas de sus decisiones, de sus cuerpos, tengan un impacto global. Pues, o sea, la humanidad se estaba perdiendo más de la mitad del talento en esta cuestión de no permitirles que se involucraran en los diferentes ámbitos importantes del mundo. Esta negación sistemática que se ha hecho sobre las mujeres a lo largo de la historia, por ejemplo, donde todos sus logros han sido dados a los hombres más cercanos, digamos, y que todo este tipo de justicia social que se debe a las mujeres, esta desigualdad sobre la que apenas comenzamos a hacer conciencia, es un tema que nos involucra a todos y todas, y que desde nuestra trinchera podemos hacer diferencias. Seguramente tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, alguna persona en la siguiente generación a la que quieran influir de alguna manera positiva, e identificar, por ejemplo, que quieres ver a esa niña realizada, no en una relación dependiente en donde sienta que necesita de otra persona para que su valor esté completo. De hecho, de este modo es que se relaciona muchísimo con la psicoterapia. Muchas mujeres llegan realmente a cuestionarse de pronto por qué me molesta tanto esta cuestión de sentir que no tengo un espacio para mí, un tiempo para mí, se lo doy a mi familia. Yo no tengo tiempo ya ni siquiera de darme un baño, no sé, rico o duradero, algún tipo de recompensa, porque se empiezan a obligar a olvidar de ellas mismas. Pero eso es incluso una cuestión aprendida de cómo dicen que tienen que comportarse las mujeres, de la abnegación de estos valores que al final son cuestionamientos. Y bueno, todos estos cuestionamientos que tenemos que hacernos todos como personas para poder hacer verdaderas diferencias. Pues muchísimas gracias en casa por acompañarnos en el capítulo de hoy. Cuéntenos en los comentarios qué les parece, si quieren tener más temas como este para poder comprender. Y pues nos estamos viendo en el siguiente capítulo de Terapia de Bolsillo. Hasta luego.